En el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 23 de la sección 2.6 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos, tercera edición de James Stewart. Este ejercicio tiene dos partes. Resolvamos primero el inciso A, que indica: use los datos del ejemplo 4 para hallar la razón promedio de cambio de la temperatura con respecto del tiempo en tres intervalos diferentes. De las 8 pm a las 11 pm, de las 8 pm a las 10 pm y de las 8 pm a las 9 pm. Si observan el ejemplo 4, que pueden encontrar en esta misma sección, van a ver esta tabla, en donde están registradas las lecturas de la temperatura en grados Celsius que fueron medidas cada hora a partir de la medianoche en una ciudad de Montana. Recuerden que para calcular la razón promedio de cambio entre dos variables, lo que hacemos es calcular el cociente entre las diferencias de dichas variables en un intervalo determinado. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la razón promedio de cambio de una variable y con respecto de una variable x sobre un intervalo que va de x1 a x2, tendríamos que realizar el cociente entre las diferencias de y sobre las diferencias de x. Esto se escribe como delta y sobre delta x y significa la diferencia de y2 menos y1 sobre la diferencia entre x2 y x1. x2 y x1 son los extremos del intervalo de interés e y2 e y1 son los valores de y para cada uno de estos valores de x. Si no lo recuerdan, pueden repasar este tema en la sección 2.6 del libro. Para el primer caso tenemos el intervalo que va desde las 8 pm a las 11 pm y como el ejercicio nos solicita calcular la razón promedio de cambio de la temperatura con respecto del tiempo, debemos calcular delta T, que corresponde a la diferencia entre las temperaturas, sobre delta X, que corresponde a la diferencia en el tiempo. Y esto es igual entonces a T2 menos T1 sobre X2 menos X1. X2 corresponde al tiempo final, que equivale a las 11 pm o, según la tabla, a las 23 horas. Y X1 es el tiempo inicial, que equivaldría a las 20 horas. Las temperaturas las obtenemos de la tabla para estos tiempos y obtenemos 7,9 menos 11,5 grados centígrados. Si continuamos resolviendo estas operaciones, obtenemos menos 3,6 grados centígrados sobre 3 horas, lo que resulta finalmente, y lo anotamos con otro color, en una razón promedio de menos 1,2 grados centígrados sobre hora. Esto significa que desde las 8 pm a las 11 pm la temperatura desciende en promedio 1,2 grados centígrados por cada hora transcurrida. De la misma forma que resolvimos las operaciones para el primer intervalo de 8 pm a 11 pm, planteamos ahora y resolvemos las cuentas respectivas para el segundo y para el tercer intervalo. De esa forma vamos a obtener las razones del promedio de cambio de menos 1,25 grados centígrados por hora para el segundo intervalo de 8 pm a 10 pm y de menos 1,3 grados centígrados por hora para el tercer intervalo, de 8 pm a 9 pm. Sigamos con el inciso B. En este se nos solicita estimar la razón instantánea de cambio de temperatura con respecto al tiempo a las 8 pm, midiendo la pendiente de una recta tangente. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es graficar los datos de nuestra tabla para obtener un gráfico como este. Luego tenemos que trazar una recta tangente en el punto que nos interesa, que en este caso serían las 8 pm o 20 horas, en donde, si ven el gráfico, acá están las 20 horas, este sería el punto que nos interesa, y esta una recta tangente a ese punto. Después tenemos que usar un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa corresponda a la recta tangente en cuestión, más o menos de esta forma.
este podría ser nuestro triángulo rectángulo. Ahí está. Recuerden que este procedimiento no va a ser 100% exacto, ya que es una forma de estimar o aproximar el valor de la razón instantánea de cambio. Bueno, si pasamos esto ahora en limpio, podemos obtener un triángulo bastante más prolijo, como el que vemos en este gráfico. Si no se acuerdan las características de una recta tangente o qué significaba la razón instantánea de cambio, eso lo pueden repasar también en esta sección. Bueno, una vez que tenemos nuestro triángulo, lo único que nos hace falta es calcular la pendiente de la recta tangente, que equivale justamente a la razón instantánea de cambio. Para eso tenemos que realizar el cociente entre el lado AB, lo dejamos anotado por acá, el lado AB sobre el lado BC, donde AB corresponde a las diferencias en la temperatura y BC a las diferencias en el tiempo. Esos datos los obtenemos a partir del gráfico. Para AB vamos a obtener 8 grados centígrados menos 17 grados centígrados, y para BC vamos a obtener 22 horas menos 17 horas. Recuerden siempre hacer punto final menos punto inicial. Si continuamos resolviendo, vamos a obtener menos 9 grados centígrados sobre 5 horas, lo que finalmente nos va a dar, y lo anotamos con otro color, una razón instantánea de cambio de menos 1,8 grados centígrados sobre hora.